Estamos a las 10 menos 5 de la mañana y con estos 17 grados vamos a darle los buenos días al profesor Arturo Borges, director del ISEV, del Instituto de Seguridad Vial de nuestro país, porque hay muchos temas para abordar, pero hacemos hincapié en uno en particular: el factor humano y su desempeño en torno a la siniestralidad vial. ¿Qué responsabilidad hay por allí? ¿En cuánto incide en este tipo de hechos? Se lo preguntamos a Arturo. Bienvenido. Muchas gracias, Maggie, Lorena, televidente. Buenos días para todos. Bueno, ¿cómo incide? Si a veces la gente te pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer o por qué se suceden los siniestros? Muchas veces una simple respuesta podría estar basada en que conocer los límites del vehículo que conduzco y por otro lado conocer los propios límites. Y los límites del ser humano, que realmente son limitados, ¿verdad? Para la conducción, muchas veces tienen que ver con el sistema del tránsito y con la siniestralidad que tenemos. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué es? ¿El problema es que los vehículos son inseguros? Otros dicen, bueno, las rutas o las vías, la urbanidad no está realmente adaptada a las necesidades de movilidad. ¿Son los usuarios de la vía los que son inseguros? La verdad que conseguir una respuesta correcta para eso es muy difícil. Sí hay una multifactorialidad, pero de todos los elementos, la vía, el vehículo y el entorno, el factor humano está implicado en más del 90% de los casos. Estamos hablando del error humano frente a situaciones de conflicto. ¿Y hay algunos errores que prevalecen más que otros, por ejemplo? Sí, claro, son los errores perceptivos los que más prevalecen. Lo que vamos a mencionar y mostrar algunas placas tiene una vinculación con el estudio científico de cuál es el concepto que tenemos del siniestro de tránsito. Antiguamente se decía que los siniestros eran eventos aleatorios, que no se podían controlar, que escapaban de la posibilidad de evitarlo por parte del conductor, que se debía a un tema del destino o era un tema del azar. La realidad que hoy el concepto que tenemos del siniestro es que es perfectamente prevenible, es un proceso que vamos a ver ahora, es una consecuencia más que de una mala maniobra, de una mala lectura del entorno y del escenario para tomar una decisión. Por ejemplo, la velocidad que puede venir un vehículo, la respuesta que tengo yo con el mío para, por ejemplo, ingresar a una avenida. Pongo un ejemplo. Es exactamente así. Entonces, esta teoría de un elemento aleatorio se derribó por el estudio científico. En otros casos, bueno, hay gente que dice que algunos conocidos que tiene predisposición al siniestro. Son gente que choca. Siempre tiene el auto con algún rayón, tiene algún problema. Entonces ese individuo es chocador, tiene predisposición. No hay una predisposición al siniestro. Lo que hay es que no todos vemos o podemos manejar el escenario y las situaciones complejas para resolverla de la misma manera. Porque si bien tenemos una predisposición innata de algunos elementos psicomotrices que ayudan a la conducción, hay gente que o no es idónea totalmente o a lo mejor no puede resolver conflictos o lee un escenario muy complejo y no sabe qué es lo más importante para determinar una maniobra evasiva. Entonces, son propensos al siniestro y al accidente, pero nadie sale con la voluntad de chocar o matar a nadie o herirse a sí mismo. Nadie lo sale con eso. Pero si no está formado, se complica la historia. Después hay otra teoría, la teoría conductual y la homeostasis del riesgo. ¿Qué es esto? Bueno, esto es compensar el riesgo que un conductor tiene en ese momento que va circulando por el lugar y las circunstancias y quizás apoyado en los elementos tecnológicos del vehículo que se ha comprado. O a lo mejor va por una ruta bien señalizada, pavimento correcto y cree que todos esos elementos del entorno son seguros. Son seguros, por lo tanto el individuo baja la guardia y cree que su intervención no va a ser necesaria. Eso es totalmente al revés. Eso podría ser, por ejemplo, interbalneario con varios carriles y un cantero en el medio. Por ejemplo. Exactamente así. Que está en buenas condiciones, ¿no? Sí, claro. O el individuo, como tiene experiencia y tiene un vehículo que tiene unas prestaciones fenomenales, en vez de ir a 90 kilómetros por hora, va a 140. Es decir, no conoce, o ahí compensa ese riesgo a lo mejor con la experiencia que tiene. Teniendo en cuenta que hay factores que son externos y que pueden aparecer. Y que siempre tiene que un animal que se atraviesa la ruta. Por ejemplo, que siempre se tiene, entonces ese individuo compensa el riesgo. Hay gente mayor, por ejemplo. No es lo mismo la actitud de un joven con respecto de la situación de riesgo que la que tiene un adulto.
Bien. ¿Por qué? Porque aquel que es adulto ya pasó por determinadas experiencias, entonces ya reduce la velocidad, quizá no maneja en horas nocturnas, entonces compensa con esa actitud la posibilidad de mantenerse en un riesgo alto. Pero acá vamos a ver lo que se llama una pirámide de Hayden, que es una pirámide de la seguridad vial. ¿Qué hizo este psicólogo? Dividió distintas etapas en ese proceso que se dice el individuo se fabrica su propio choque o su propio siniestro. En la base de la pirámide, el individuo tiene acontecimientos no interrumpidos, pequeñas infracciones, nadie lo paró, a lo mejor no conoce, es en la etapa de la primera conducción, ¿verdad? El novel conductor, por ejemplo. Entonces esa pirámide comienza con esa etapa. Pero ¿qué sucede después que el individuo conoce las vías, conoce el entorno, conoce la tarea, conoce el vehículo? Ya empieza también a tenerse un poco de confianza y entra en una fase que realmente es compleja de enfrentarse a conflictos potenciales. Es decir, ya él hace prevalecer su experiencia frente a los estímulos negativos y cree que nada le va a ocurrir. Acá es donde el individuo, si nadie lo para, no hay una fiscalización que le diga, ojo con esto, bueno, se saltea un semáforo con rojo, no para en el pare, por ahí no dio la preferencia a un peatón. Como nada ocurrió, el individuo cree que para eso, para él, no va a significar nada. Ese es el elemento que hay que preguntarse por qué ocurre ese conflicto potencial. Si nadie lo para, lo detiene, se le explica, pasa a conflictos leves, después sigue evolucionando, llega a conflictos graves y finalmente tiene el hecho concretado. O sea que va construyendo su propio efecto nocivo que termina con un elemento complejo que son heridas graves o quizás fallecidos. Escuchándote con todo esto, Arturo, ¿hay alguna manera de ir o de prevenir llegar al siniestro? ¿O ya es algo, una condición intrínseca que tiene el ser humano cuando empieza a conducir? No, tú sabes que se puede prevenir. Si esto, obviamente que dado en una clase... O sea, yo después de 20 años de manejo igualmente puedo tener esos elementos de tomar los recaudos necesarios, de seguir parando los semáforos, de no hacer una maniobra indebida. ¿Por dónde pasa? No tenga duda, la conducción es un elemento perfectible. Ahora, si el individuo tiene un entorno que no está educado, no está formado, pero tú esto lo explicamos en una clase y el individuo ve la evolución que lo puede llevar, el individuo entiende, ¿sabes? Reduce el tema del riesgo, lo reduce absolutamente total. Nosotros tenemos 3 tipos de riesgo. Es un riesgo alto, un riesgo medio aceptado, que el conductor a medida que avanza lo practica y elige, y otro, un riesgo mínimo. Ahí el tema es, bueno, percibe el riesgo, después controla el riesgo que asume y después elige un riesgo para tener en cuenta. Y esto es clave. Los errores perceptivos en la conducción tienen un efecto brutal de no reconocerlos. Y esto es lo que hay que educar. No se trae la percepción del riesgo desde la cuna. Esto es un elemento educativo, como cuando se nos enseñó a leer. Es un proceso. Y en esta última placa vamos a ver ese proceso que sería la pirámide de Hayden, pero llevada a 2 abscisas, donde el individuo tiene determinadas capacidades para enfrentar las demandas del sistema y el entorno. En las primeras etapas el individuo se va acercando, pero resuelve las situaciones de conflicto con cierta facilidad. ¿Cuál es la problemática? A medida que avanza en su experiencia de la conducción, llega un momento que a lo mejor las abscisas se entrecortan, se intersectan y acá es donde tenemos el siniestro. Al principio el individuo tenía una percepción del riesgo porque desconocía la tarea, pero a medida que va evolucionando se va acercando y a lo mejor se le hace difícil en las puntas de las abscisas poder responder como respondía antes. Y finalmente llega a la posibilidad del siniestro. O es el desarrollo de toda la vida de un conductor o es la tarea de un día. No es lo mismo empezar una tarea fresco y descansado como uno reacciona en las últimas horas de la tarea que tiene frente a un volante. Y esto es clave. La percepción del riesgo se educa y el factor humano interviene hasta en el error humano, hasta en el 90% de los casos que tenemos acá. ¿Nos vamos a alejar del vehículo? Imposible. Y te decimos que el tránsito es complejo. Sí, es un sistema complejo, pero el tránsito ha sido, es y será una fuente de riqueza y de progreso socioeconómico. Por lo tanto, no todos los conductores pasan por esto y aquellos que tienen la posibilidad de capacitarse en la prevención y aprender a percibir el riesgo son conductores que en su vida van a disfrutar el coche más que sufrir. ¿Te pasa de personas que llegan o conductores que llegan al ISEB, por ejemplo, diciéndote yo quiero perfeccionar más allá que tengo libreta?
mi forma de manejo y conducción. Sí, y ahora cada día más. Por lo tanto, hablábamos con una ¿Pero amiga. a nivel profesional o amateurs también? Sí, no, a nivel profesional también. Y además es conseguir la herramienta. La gente no conoce las normas, no conoce las reglas. A veces conocimiento de las reglas solamente no modifica comportamientos. Pero si tú le explicas el porqué de una normativa y el individuo la entiende, descubre un mundo del tránsito que es fenomenal. Nosotros hablábamos con una amiga recientemente y decíamos, bueno, nosotros tenemos una estadística que realmente está dura y está más compleja que el año pasado, ¿verdad? Pero ¿Este año peor que 2023? Sí, llevamos una estadística que tenemos una... ¿No hemos mejorado? Porque las cifras hablaban de una mejora. Lamentablemente te digo que no. Y hay algo que quizás este no sería el comentario para finalizar la columna. ¿Cuántos muertos esperamos de acá a fin de año? Entre 90 y 100. ¿Quién de nosotros quiere estar en esa posición? Quizás hoy, cuando nosotros nos ponemos frente a un volante, tenemos que saber que todavía, en función de las estadísticas y la experiencia que hay, es posible que tengamos 100 muertos más. ¿Quién quiere elegir esto? Por lo tanto, un conductor, cuando llega, y hoy llegan al ISEB, entonces la gente, una cosa es la estadística, y por otro lado, yo creo que hay muchos conductores que están tomando conciencia de que el tránsito hay que respetar la vida de los demás, ¿verdad? Dentro de la predisposición que puede tener alguien, predisposición no, propensión al siniestro, se trata de algunos individuos que son agresivos, que son impulsivos y que no le importa la vida de los demás. Eso sí que hay que educarlos y darle herramientas idóneas. Pero hoy creemos que hay conciencia, pero los números estadísticos nos hablan de otra cosa. Pero por lo general vemos que hay una predisposición hoy de muchos conductores de mejorar su performance. Y eso es positivo. Yo te preguntaba hoy de los errores más frecuentes que cometemos y que tal vez generan mayor riesgo para uno y para terceros. ¿Cuáles son? Y creer que el vehículo que tiene es un tanque de guerra por las prestaciones que tiene y que eso... Pero la velocidad, es el cruce indebido, es, no sé... Es la distracción. La distracción. La distracción está en el primer orden. Y además creer que puede dominar todas las situaciones de conflicto. Para eso hay que prepararse. Nosotros generamos con la educación formal e informal individuos socialmente adaptados. Nosotros necesitamos generar conductores socialmente adaptados. Y eso también es todo un proceso, ¿verdad? Si empezamos con la educación primaria, secundaria y terciaria, los que hayamos tenido la posibilidad de hacerlo, bueno, logramos un individuo que va a convivir en sociedad. ¿Qué es el tránsito? Es un ámbito de convivencia. ¿Cómo nos preparamos por un ámbito de convivencia si desde las primeras etapas en la escuela no tenemos por lo menos elementos que le digan al chico la experiencia de peatón, cuáles son las reglas y el contexto en el que se tiene que manejar? En ese sentido, la UNACEB estuvo trabajando durante un tiempo, no sé si ahora continúa con esas tareas de, sobre todo, de educar a los más chicos. La semana del tránsito, pienso. Sí, y esto es un elemento fundamental. Sí, la UNACEB inclusive tiene mucho material en las nubes que los maestros, los docentes, los profesores podrían dedicarle. Y sobre todo en secundaria, que es el público objetivo que está ya cerca de obtener el permiso de conducir. Y no es necesario tener un especialista que dé todas las materias. No. Todas las materias tienen que ver con el tránsito. Biología, física, matemática, literatura, historia. Un profesor con una parte dentro de la currícula le dedicara 20 minutos al tema del tránsito, el individuo sale con una idea de ese mundo que realmente pone en juego la vida, que es lo más preciado y que queremos desde esta columna defender, ¿verdad? Que la gente entienda que hay elementos que son muy importantes, que defienden el proceso, digamos, educativo de un individuo, y es formarlo en seguridad vial. Me quedé pensando en esa cifra que manejas, ¿no? Que podemos estar todos dentro de la estadística de acá a fin de año. Y cómo hay que ser conscientes de eso, ¿no? Pero a lo que tú me dijiste, ¿no? Y decía, ¿no? Siempre decimos qué pasó el año pasado, qué pasó en este semestre. ¿Sabes qué es lo que hay que pensar? Que si nosotros seguimos con esta estadística, en los próximos meses tenemos entre 90 y 100 muertos. ¿Cómo podemos evitar eso? Hoy tendríamos que tener campañas fuertes sobre los elementos de la distracción, el celular, lo que está haciendo hoy el móvil, estragos y la velocidad inadecuada. El alcohol también, que después en algún momento se hablará. Pero la distracción, combinado con elementos como estos que dijimos recién, son casos fatales, sobre todo con una velocidad inadecuada. Pero yo creo que de alguna manera se va a ir cambiando en nuestra sociedad. Arturo, muchas gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ti. Cerramos por aquí la columna de seguridad vial con el profesor Arturo Borges.